Bienvenidos a Bandera Blanca, el canal donde la información es directa y sin rodeos. Estas son las noticias más destacadas de hoy, contadas de forma clara y veraz. Arrancamos. El presidente Donald Trump reunió en la Casa Blanca a los líderes tecnológicos más influyentes del mundo en una cena histórica centrada en la inteligencia artificial y la innovación. Al encuentro asistieron Mark Zuckerberg de Meta, Tim Cook de Apple, Satya Nadella y Bill Gates de Microsoft, Sundar Pichai y Sergey Brin de Google, Sam Altman de OpenAI, Safra Catz de Oracle y Lisa Su de AMD, entre otros. La gran ausencia fue Elon Musk. Durante la velada, Trump hizo una sola pregunta a los gigantes tecnológicos: ¿cuánto invertirán en Estados Unidos? Las cifras sorprendieron a todos. Meta y Apple anunciaron $600 millones cada una hasta el 2028. Google comprometió $250 millones, y Microsoft invertirá cerca de $80 millones cada año. Los ejecutivos aplaudieron la postura pro-empresa de la Casa Blanca y remarcaron que este respaldo llega en un momento decisivo para la inteligencia artificial. En paralelo, la primera dama, Melania Trump, lideró un foro sobre educación en IA, destacando la necesidad de formar a las futuras generaciones. El mensaje fue contundente: Estados Unidos quiere liderar la revolución tecnológica mundial, y Trump logró alinear a los gigantes de Silicon Valley para esa misión. Donald Trump volvió a encender la polémica con unas declaraciones que sacudieron la geopolítica mundial. En su red social escribió que Estados Unidos ha perdido a Rusia e India ante la más oscura China, dejando entrever que el eje asiático avanza a pasos firmes mientras Washington retrocede. Sus palabras llegaron después de la cumbre en China donde Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi aparecieron juntos, mostrando unidad frente a Occidente. Para Trump, esa imagen fue la prueba de que dos potencias clave están cada vez más alineadas con Pekín. Más tarde intentó suavizar su mensaje, asegurando que no cree haber perdido a India, aunque expresó su decepción porque siga comprando petróleo ruso. Recordó además los aranceles del 50% que impuso como represalia, pero al mismo tiempo afirmó que siempre será amigo del primer ministro Modi. En el fondo, este episodio revela algo claro: Estados Unidos enfrenta serias dificultades para contener el avance del bloque Moscú-Nueva Delhi-Pekín, mientras China consolida su rol como eje de poder en el nuevo orden mundial. Polonia ha lanzado una alerta urgente a todos sus ciudadanos: abandonar Bielorrusia de inmediato y no viajar hacia ese país. La medida llega tras la detención de un ciudadano polaco, un monje católico, acusado por el régimen de Lukashenko de espionaje durante los ejercicios militares, Zapad 2025. Varsovia considera que se trata de una provocación y advierte que Bielorrusia no es un país democrático ni seguro, donde los polacos pueden ser víctimas de persecución o arrestos arbitrarios. El trasfondo es aún más grave: Bielorrusia se mantiene como aliado estratégico de Rusia, y los movimientos militares en la frontera son vistos por Polonia como una amenaza directa a su seguridad nacional. Con este llamado, Varsovia busca proteger a su gente, pero también envía un mensaje político claro: las relaciones con Minsk atraviesan su punto más crítico y no hay horizonte de mejora a corto plazo. En conclusión, la tensión en Europa del Este sigue escalando, y lo que está en juego es mucho más que una detención, es la estabilidad. Ataque a la flotilla de la Libertad. Hoy, en la madrugada del martes 9 de septiembre, un dron atacó al barco Family, parte de la flotilla de la Libertad, mientras se encontraba atracado en el puerto de Túnez. El ataque provocó un incendio y daños en la embarcación, aunque los 6 tripulantes que estaban a bordo lograron salir ilesos. La flotilla había llegado ayer a Túnez, donde fue recibida por multitudes que la aclamaron como un símbolo de resistencia. Este proyecto reúne más de 50 embarcaciones de 44 países, en lo que se considera la misión marítima más grande de la historia para romper el bloqueo sobre Gaza. El ataque, que muchos señalan como un intento de intimidación, ocurre en un contexto de fuerte recrudecimiento del cerco israelí, que impide el ingreso de alimentos, medicinas y combustible a la franja. Pese a los riesgos, los organizadores han ratificado su decisión de seguir adelante. Mientras tanto, campañas de desinformación intentan desprestigiar a la flotilla, pero su impacto simbólico y político crece con cada paso que da hacia Gaza. La travesía continúa, bajo fuego y amenazas, pero también con el respaldo de miles de voces alrededor del mundo. Francia atraviesa una de las peores crisis políticas de los últimos años. El primer ministro François Bayrou y su gabinete fueron destituidos tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional. La causa principal: un duro plan de austeridad que proponía recortes de más de 40.000 millones de euros, eliminando días festivos, congelando pensiones y reduciendo gastos en salud. La reacción fue inmediata: la oposición de izquierda y derecha votó en bloque contra el gobierno, dejando a Macron más debilitado que nunca.
Esta es la segunda caída de un primer ministro en menos de un año, y refleja la fragilidad de su mandato. Al mismo tiempo, en las calles crece el descontento. Sindicatos, trabajadores y estudiantes se preparan para una huelga general bajo el lema Blockunstau, exigiendo frenar las medidas de austeridad. Ahora Macron se enfrenta a una encrucijada: nombrar a un nuevo primer ministro en medio de un parlamento fragmentado, o arriesgarse a convocar elecciones anticipadas que podrían fortalecer a sus rivales. El futuro de Francia es incierto, y la pregunta es si Macron logrará sobrevivir políticamente a esta tormenta o si estamos viendo el inicio del fin de su mandato. En Nepal, una decisión del gobierno desató una ola de manifestaciones en todo el país. El Ejecutivo había bloqueado más de 25 redes sociales, incluyendo las más populares, lo que fue percibido por la ciudadanía como un intento de censura y control. Miles de jóvenes, especialmente de la llamada Generación Z, salieron a las calles exigiendo libertad digital y denunciando la corrupción. Las marchas comenzaron de manera pacífica, pero pronto derivaron en choques con las fuerzas de seguridad cuando un grupo intentó acercarse al Parlamento. La respuesta oficial fue dura, con gases y balas de goma, dejando un saldo trágico de 19 personas fallecidas y más de 100 heridos, aunque algunas organizaciones aseguran que las cifras son mucho mayores. La presión social provocó la renuncia del ministro del Interior y obligó al gobierno a suspender la prohibición de las redes sociales. El primer ministro pidió disculpas públicas, anunció compensaciones para las familias afectadas y prometió una investigación en un plazo de 15 días. Hoy, Nepal vive una encrucijada. La juventud ha demostrado que no tolerará restricciones a sus libertades, y este movimiento podría marcar el inicio de una transformación política en el país. Europa y Estados Unidos están negociando en Washington un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La delegación europea busca reforzar las restricciones existentes y cerrar los vacíos que aún permiten a Moscú financiar su guerra a través de la venta de petróleo y gas en mercados alternativos. Las discusiones incluyen sanciones secundarias contra países y empresas que siguen comerciando con Rusia, aranceles más altos a las importaciones energéticas y el posible uso de los activos rusos congelados en Occidente para apoyar la reconstrucción de Ucrania. El presidente Donald Trump ha dicho que está listo para aplicar medidas más duras, pero ha dejado claro que dependerá del apoyo total de Europa para que sean efectivas. Por su parte, el Kremlin asegura que ninguna sanción cambiará su política y que ha logrado resistir la presión internacional mediante alianzas con Asia, África y América Latina. Sin embargo, la economía rusa ya muestra señales de debilitamiento, con inflación y problemas tecnológicos cada vez más evidentes. En conclusión, las negociaciones en Washington marcarán si Occidente logra presentar un frente unido con sanciones más fuertes o si las divisiones internas en Europa frenan la presión sobre Moscú. Gracias por informarte con Bandera Blanca. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas reciban información clara, directa y veraz. Somos Bandera Blanca, tu fuente de verdad. Hasta la próxima.